Cuba, qué linda es Cuba. Quien la defiende la quiere más. Qué linda es Cuba, Cuba, qué linda es Cuba. Ahora que es libre la quiero más. Qué linda es Cuba, Cuba, qué linda es Cuba. Ahora sin yanquis la quiero más. Venimos a defender la revolución cubana, venimos a defender la revolución cubana, porque se va la primera de la lucha americana, porque se va la primera de la lucha americana. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. 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 Muy difícil para todos los cubanos. Recuerden que se había derrumbado el campo socialista y realmente la situación era muy compleja. Decidí entonces migrar hacia La Habana en busca de mejores condiciones de vida, y un grupo de jóvenes, de aproximadamente 50 jóvenes artistas plásticos graduados de diferentes instituciones, decidimos unirnos y crear un proyecto de promoción cultural. El proyecto se llamó Arte Cubano. Nos ubicamos en la calle Obispo, en La Habana Vieja, y bueno, comenzamos a trabajar ahí. Decidimos presentarle el proyecto a las instituciones. En ese momento no habían las condiciones creadas legales para legalizar el proyecto, y forzosamente nos convertimos en un proyecto cultural independiente. Eso para los servicios especiales de los Estados Unidos es realmente algo muy atractivo. Creo que teníamos tres características muy atractivas para los servicios especiales. Uno, éramos jóvenes en esa época. Dos, éramos artistas plásticos. Y tres, éramos independientes. Esas tres características nos pusieron en el punto de mira bueno, en este caso los norteamericanos, los señores que trabajaban en la CIN. Al cabo de las pocas semanas, ellos comenzaron a visitar el proyecto de nosotros. El proyecto lo ubicamos en La Habana Vieja, ahí en la calle Obispo. Seguramente ustedes conocerán esta calle. Comenzaron ellos a visitarnos todos los días y empezaron a hacernos diferentes tipos de preguntas para tratar de conocer cuáles eran los intereses que nosotros teníamos, qué queríamos hacer nosotros con las obras, y tratar de caracterizarnos como grupo. Al cabo del tiempo ellos nos hicieron la primera propuesta y nos pidieron hacer una biblioteca independiente ahí en la galería. Yo quiero decirles a ustedes que, les voy a ser sincero, yo me asusté muchísimo porque yo no pertenecía a ninguna institución ni pertenecía a nada del Estado. Éramos un grupo completamente independiente. Estábamos recibiendo la visita de estos señores todos los días y realmente yo me preocupé porque aquello no quitaba muy bien. Decidí entonces acercarme a través de un amigo a un oficial de la contrainteligencia. Le dije: mira, hermano, me está pasando esto, estoy recibiendo casi todos los días la visita de 3 o 4 personas que trabajan, norteamericanos que trabajan en la cine. Yo necesito saber que tú me digas algo, porque realmente yo no sé cuáles son las intenciones de esta gente y yo no creo que las intenciones sean muy buenas. Entonces el compañero me dijo: mira, Fran, tú tienes dos opciones. Una opción puede ser tirarle la puerta a la galería en la cara y mandarlo a la cruza, que no vengan más, y ya asunto concluido. La segunda opción puede ser abrir las puertas de la galería, dejarlos que entren, hacerte amigo de ellos y conocer cómo piensan, qué es lo que quieren, y así tratar de desentrañar todos los planes de subversión que tenían ellos por nuestro grupo. Así fue como entonces, por causas y azares de la vida, me convertí en el agente Robin para la seguridad del Estado. Quiero decirles que no existe una escuela de agentes para la seguridad del Estado. Esa es una situación en la cual cualquiera de nosotros
puede encontrarse en ese momento, es decir, uno no piensa ni remotamente que en algún momento de su vida va a estar en esa situación. Y bueno, la vida me llevó a estar presente en esa situación y sin pensarlo dos veces, 10 pasos al frente me convertí entonces en un combatiente de la revolución, un combatiente secreto de la revolución. A partir de ese momento mi vida cambió. Yo comencé a cambiar mi forma de ser, comencé a cambiar mi forma de pensar. Ya empecé a interesarme muchísimo más por todo el modo de vida norteamericano, todas las cosas buenas que ofrece el imperio. Comencé a conocer muchísimo más sobre la cultura, sobre todo lo que ofrece a través de sus medios de promoción, a través de revistas, a través de películas, a través de la música, que son los paquetes mediáticos que ellos construyen para que las demás personas en el mundo se engañen y piensen que aquello es el sueño, el famoso sueño americano, el American Dream. Así fue que entonces comencé a trabajar con ellos, me presentaron este primer proyecto de la biblioteca, que era un proyecto muy interesante. Empezaron a descargarme cajas con muchas publicaciones de todo tipo. Ahí habían revistas, habían libros, habían libros de arte, libros de música, libros de ciencia, tecnología, de todo tipo de publicación. El objetivo fundamental era que los jóvenes que estábamos ahí dentro de ese proyecto nos permeáramos, ¿no? Comenzáramos a reconocer qué era lo mejor y cuáles eran las bondades que mostraba ese imperio, ¿no? Las casas, los carros, la moda y todo aquello poco a poco fuera cambiándonos la mente de nosotros. Recuerden que en ese momento también había una situación muy difícil de escasez y ellos pensaban que mostrando todo eso, pues entonces los jóvenes iban a reconocer como el imperio norteamericano era el que tenía la respuesta a todos nuestros problemas. Así fue que pasó el tiempo, nosotros seguimos trabajando, desentrañando todos esos planes junto a ellos, muchísimas cosas y planes que ellos tenían, sobre todo contra jóvenes involucrados en las artes plásticas y en la cultura, tratando de lavar sus mentes y sobre todas las cosas de encontrar un contrarrevolucionario, un joven tonto que traicionara los valores de la revolución, que traicionara a su patria y comenzar a hacer algún tipo de arte contestatario, de arte contrarrevolucionario, en contra, por ejemplo, de Fidel, de Raúl, en contra de la revolución. Ese es el objetivo fundamental que tenían ellos con nosotros. ¿Qué iba a pasar entonces cuando ellos encontraran a ese joven que empezara a hacer obras contrarrevolucionarias? Bueno, pues a través de todos los medios que ellos tienen, de los cuales son dueños, iban a crear esta campaña mediática internacional en la cual este grupo de artistas iba a ser lanzado como un grupo de disidentes jóvenes contrarrevolucionarios, artistas, vanguardias, que iban a hacer entonces una obra que estaba en contra de la revolución y que iba a ser el camino a seguir por el resto de los jóvenes dentro del grupo. Así fue como siguieron ellos trabajando con nosotros. Más adelante ellos nos propusieron, empezaron a hacer uso de las nuevas tecnologías, nos propusieron entonces crear un centro de acceso a internet. En el año 97 aquí en Cuba no mucha gente sabía qué cosa era el internet. Recuerdo que me decían, dale para que se conecten al internet y puedan surfear por internet. Y yo, era un término tan abstracto para mí que yo me imaginaba yo en una tabla de surf surfeando el internet porque no entendía qué cosa era surfear el internet. Así entonces, fíjense qué interesante, los señores de la CINA, los norteamericanos de la CINA se retiraron, dejaron de visitar, se perdieron, empezaron a ver ciudadanos de otros países, personas de América Latina, europeos, asiáticos, venían vestidos normalmente con camisas de turistas, con puros turistas, pero dentro de las mochilas venían cargadas con tecnología. Esa tecnología nos la entregaban, por supuesto, todo gratuitamente, nos entregaban computadores, nos entregaban, por ejemplo, cámaras digitales con las cuales pudimos digitalizar todas las obras de arte que teníamos ahí en el proyecto. Nos entregaban programas para el diseño y construcción de los sitios web.
incluso nos entregaban programas encriptados en los cuales podíamos enviar información utilizando métodos de encriptación. Yo recuerdo que, por ejemplo, yo utilizaba una imagen de una pintura y en un píxel de esa pintura, de esa imagen, yo podía introducir la información secreta que yo quería y enviarla para que el destinatario la recibiera y nadie sabía qué cosa estaba escrito allí. Y así construimos el primer sitio de arte cubano en Cuba, que se llamó artecubano.com. Quiero decirles que fue un impacto increíble la construcción de ese sitio, porque pasamos de ser un proyecto comunitario a ser un proyecto global. Eso fue, los norteamericanos ahí se alegraron muchísimo porque el proyecto de nosotros entonces comenzó a ser un proyecto muy reconocido dentro de la comunidad e internacionalmente, y todo el tiempo nos estaban contraponiendo con las instituciones del Estado. Nos decían, mira, este es el proyecto que sirve, este es el proyecto que es eficiente, este es el proyecto que se preocupa por el trabajo y la promoción de los artistas. En contraposición, trataban de poner a las instituciones del Estado como instituciones ineficientes, apáticas, poco eficientes, y así fueron creando este monstruo dentro de nuestro proyecto, tratando de en algún momento prepararlo para lanzarlo como ese famoso grupo contrarrevolucionario de jóvenes artistas en contra de Fidel, en contra de Raúl, en contra de nuestro propio pueblo. Ellos se enrollaron muchísimo con todo el trabajo. Por supuesto, nosotros detrás de todo eso íbamos desintegrando cada uno de los planes que ellos hacían. Ellos muchas veces se preguntaban, caramba, pero ¿qué está pasando? Que nosotros ponemos tanto interés, tanto dinero y tanto dinero y tanto dinero, y mandamos gente de muchas partes del mundo, y esto no acaba de cuajar, no acaba de aparecer el traidor. Y entonces muchas veces ellos se recomían los sesos pensando ¿qué pasa con el pueblo cubano? ¿Qué pasa con la gente que tú le entregas dinero y la gente no te responde? Y no saben que el pueblo cubano es un pueblo realmente diferente, que tiene unas convicciones patrióticas muy profundas, y que lo más importante que el cubano percibe y necesita es el espíritu revolucionario, la espiritualidad. Y eso no lo entienden ellos. Ellos no entendían por qué nosotros no podíamos ser comprados. Y no sabían que en cada uno de nosotros había un patriota que estaba defendiendo la revolución desde su trinchera, desde su pequeña trinchera. Y así entonces, pasados los años, me invitan a viajar a los Estados Unidos. Ellos consideraban que yo tenía las condiciones para convertirme en un líder comunitario del día de mañana, de la Cuba del mañana, de la Cuba por Castro, como dicen ellos. Y me llevaron para la ciudad de Chicago, comenzaron a trabajar conmigo y a hacer disímiles cursos de todo tipo, cursos de liderazgo, cursos de administración empresarial, cursos de administración artística. Me llevaron y intercambiamos, por ejemplo, con diferentes senadores, congresistas. Visitábamos las alcaldías en la ciudad de Chicago y veíamos cómo funcionaba la estructura de administración de la ciudad. Pudimos conocer cuáles eran las características del sistema educacional en los Estados Unidos. Visitamos todos los niveles educacionales, sobre todo de la educación pública, y vimos cómo funcionaban todas las cosas. Pasamos por el sistema de salud, conocimos muy bien el sistema de salud, tuvimos muchos encuentros con líderes comunitarios norteamericanos, líderes del Black Caucus, líderes del Caucus latino, intercambiamos con muchos de ellos, y ellos pensaban que ya yo iba a convertirme en ese líder cubano-americano, listo para cuando regresara al día de mañana pudiera entonces guiar a todos esos jóvenes adultos que no sabían qué iban a hacer con su vida, pues entonces salir yo y decir, bueno, yo conozco el camino, yo soy el Mesías, síganme, este es el camino al imperialismo, yo lo conozco, yo lo sé, yo lo he transitado, esto es lo mejor. El socialismo no sirve, la revolución no sirve. Esa era en esencia la idea fundamental que ellos tenían con mi persona. Pero lo que no sabían ellos, que dentro de mí había un joven revolucionario, patriota, que todo el tiempo estaba viendo no solo lo que ellos me enseñaban, sino también el sufrimiento del pueblo cubano,
el pueblo norteamericano, cómo el pueblo norteamericano es rehén de su propio imperio, cómo ahí las personas sufren día a día, constantemente pensando en que tienen que ganar dinero para poder subsistir y pagar toda la cantidad inmensa de deudas y facturas que tienen que cubrir, cómo las personas se van haciendo cada vez más aisladas en esa carrera donde el dinero es lo que manda. Visité, por ejemplo, un centro de rehabilitación de jóvenes abusados por la droga. Aquello mi corazón se hacía una pasa estrujado, porque yo tengo un niño pequeño y yo veía a esos niños de 8 y 10 años casi que destruidos y pensaba en mi hijo, en la bondad que tiene la revolución al tener a mi hijo, a mantener a mi hijo seguro, tranquilo. Ustedes que pueden ser padres y madres pueden conocer perfectamente el valor incalculable que tiene para un padre o una madre que su hijo salga a la calle y regrese sano y salvo. No hay dinero que pueda comprar eso. Y así vi muchos jóvenes negros morir en las calles del sur de Chicago que están completamente segregadas, donde prácticamente aquello es una zona de guerra, virtualmente y literalmente hablando, jóvenes con un futuro brillante, jóvenes inteligentes, verlos absorbidos por esa espiral de violencia que existe ahí, en los cuales los jóvenes no pueden salir de esa espiral y cada uno de ellos tienen que ser integrados, muchos de ellos, la mayoría, por las bandas, estas gangas que ellos crean para poder sobrevivir, y se pagan los unos con los otros por los territorios, y eso hace que entonces se maten los unos a los otros en el tráfico de drogas, en el tráfico de armas, en el tráfico humano. Esas cosas también yo las viví allí, también las aprendí, y cada día me iba convenciendo más a mí mismo de que la revolución que estamos construyendo hoy, que este proceso social que estamos construyendo hoy, es lo más bello y lo más humano que ha existido en la historia de la humanidad. Porque aquí, en esta revolución, el ser humano es lo más importante, es el centro de toda nuestra atención. Los niños, las mujeres, los hombres, los ancianos, es lo más importante para nosotros. Y a pesar de que tenemos muchas dificultades económicas y de muchos tipos, nosotros sabemos que aún teniendo dificultades, este proceso que tenemos hoy le da respuesta a muchas de las preguntas y las interrogantes que se hacen hoy los hombres y mujeres en el mundo, pensando cómo podemos construir un día mejor. Un día en el cual todos nosotros, trabajando, luchando, podamos construir proyectos de vida en los cuales podamos alcanzar todos juntos nuestra felicidad. Así que muchas gracias, compañeros, y seguimos en combate. Conocí muy de cerca que una de las historias, sobre todo una de las historias de Robert, de esas preguntas que se hacían los americanos, por qué las cosas no salían bien y por qué se les echaban a perder. Yo fui reclutado por la CIA, yo fui un agente de la CIA, que tuve la responsabilidad como agente de la CIA de dirigir un proyecto que se llama Génesis, un proyecto para Cuba, un proyecto dirigido a la juventud cubana, dirigido a las universidades cubanas. Pero en este proceso de trabajo que la Agencia Central de Inteligencia comenzó a realizar conmigo, hay una diplomática norteamericana que trabajó aquí en la sección de intereses de los Estados Unidos de América, que se llama Kelly Keiterlin. Kelly Keiterlin era la jefa de la Oficina de Prensa y Cultura, es oficial de la CIA, con pedigrí. Su padre fue oficial de la CIA también, o sea, una persona con una larga tradición familiar. Trabajó por ejemplo en América Latina, estuvo en lugares, anduvo por Bolivia, el padre, por Ecuador, una larga historia de servicio en la CIA. Y Kelly, en esos días de reclutamiento, esos días de preparación, me hablaba de cómo había fracasado la Bienal de La Habana en el año 2000. O sea, los americanos habían preparado una gran operación para convertir a la Bienal de La Habana, un evento cultural de tremenda importancia en nuestro país, en un evento que favoreciera la política del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba. Y enviaron a más de 3.000 representantes norteamericanos con el objetivo de cumplir en el terreno esos objetivos y convertir
y presentar al mundo la imagen de la Bienal como una imagen de una Bienal de artistas que están disintiendo de la revolución, que se están oponiendo a la revolución, que tienen un pensamiento diferente al pensamiento revolucionario. Y ese proyecto fracasó. Y Kelly no se explicaba por qué un proyecto de la CIA, en el cual había invertido tantísimo dinero, tantísimos recursos humanos, estamos hablando de 3.000 gente trabajando para él en terreno cubano, no entendía cómo había fracasado un plan tan bien pensado. Ella me lo contaba, yo tampoco lo sabía. Pero bueno, cuando tuve la posibilidad en el año 2011 de conocer a Roy, me enteré que este señor que está aquí, este compañero queridísimo, mi hermano Roy, había sido el autor intelectual y material del fracaso de esa enorme operación de la CIA. Yo soy profesor de la universidad, doy clases en el pedagógico. En estos momentos doy clases en casi todas las universidades. Ya no sé de qué universidad soy. Ya doy clases en varias, pero yo también, como soy escritor, yo comencé soy fundador de la Asociación Hermanos 6. Y en este proceso de creación de la Asociación Hermanos 6, ese grupo esa institución de jóvenes creadores cubanos, se lo veo muy interesante al gobierno de Estados Unidos. Éramos un grupo de jóvenes artistas que estábamos creando una nueva organización, que estábamos soñando con tener una organización que representara los intereses de los jóvenes creadores, y empezaron a visitar. Automáticamente estaba la provincia de Cienfuegos y empezaron a llegar gente con fachadas, organizaciones no gubernamentales, supuestamente muy interesados en ayudar a nuestro progreso. Y me acuerdo que llegaban y nos decían: caramba, qué lástima, ustedes, gente tan joven, tan talentosa, qué lástima que vivan en un país como este, donde no hay libertad. Si usted viviera en un país libre, usted pudiera ser una persona muy famosa, ganar mucho dinero. Empezaron a trabajar un poco el ego de todos nosotros. Y después de años de tiempo, de acercamiento, de supuesta colaboración con proyectos de la HS en la provincia de Cienfuegos, empezaron a dar propuestas mucho más concretas. Vivieron aquí un señor llamado Denis Reicher, periodista de Paris Match, un hombre de nacionalidad indefinida. Nunca supimos dónde era exactamente Denis Reicher. Lo que sí supimos era un oficial de la CIA. Y él me propone, en ese momento en Cuba había un movimiento cultural importante, había un movimiento literario importante, que se llamaba, o sea, un profesor de la Universidad de La Habana que había bautizado con el nombre de Nuevos Novísimos Narradores de la Revolución. Éramos un grupo de jóvenes que escribíamos una literatura, sobre todo en cuentos y novelas, donde reflejamos la realidad cubana del momento. Y ese señor me propone incluir, o sea, se lee en mi libro una novela que estaba en preparación, y me propone incluir 10 puntos que es considerada básicos para que el mercado se ocupara de promover mi obra y convertirme en un famoso escritor cubano. Cuando leemos los 10 puntos aquellos tenían mucho que ver con la peor propaganda contra Cuba del momento. O sea, eran 10 líneas de pensamiento muy vinculadas a la propaganda que contra Cuba se hacía en ese momento por parte de los grandes medios masivos. El hombre me dice que él estaba dispuesto a pagarme $10.000 si yo aceptaba colaborar con ellos en esta idea de convertir el movimiento literario que se estaba gestando en Cuba en ese momento, convertirlo, o sea, bastardearlo, y convertirlo en un movimiento literario que respondiera a sus intereses. ¿Cómo? Usando la industria y usando el mercado como una vía para fomentar ese movimiento y el dinero. Lo lograron hacer, claro, sin mi ayuda. Pero lograr, a través del Centro Cultural de España en La Habana, en época aquella del gobierno de Aznar, convocan a esos escritores ahí, escogen al peor de los escritores que estaban en ese grupo, al más marán de los escritores, automáticamente le empiezan a realizar lecturas en diferentes lugares de Cuba y España, le publican su libro en Tutec, lo coge Planeta y lo promueve Planeta. Y ese hombre que escribía la mejor literatura de ese momento, lo convierte en una gran figura literaria en el país. Era un hombre muy crítico y muy mentiroso, mentía muchísimo sobre Cuba. Y lo convierte en una gran figura de la literatura. Ellos están calculando inmediatamente que eso suceda,
mucha gente iba a empezar a escribir como él, porque era lo que el mercado estaba promoviendo y lo que el mercado estaba vendiendo. Y a partir de crear un movimiento literario en Cuba que ellos bautizaron con el nombre de realismo sucio cubano. El realismo sucio cubano lo intentaron hacer con el cine cubano, con la plástica cubana, lo intentaron hacer con la música cubana, y ese fue uno de los proyectos en los cuales yo trabajé. O sea, cómo esa misma experiencia de la literatura, llevarla a las diferentes artes en Cuba, bastardear esos movimientos culturales a través del uso del mercado y la promoción y el dinero, y que entonces se produjera un arte en Cuba contrario a la revolución y con una imagen negativa de la realidad cubana. Génesis, ese proyecto que dirijo, proyecto de la CIA, como les decía, dirigió la universidad, tenía varias líneas de trabajo. Génesis contaba en ese momento con un plan de becas del gobierno de los Estados Unidos, un plan de becas que inicialmente se llamó Plan de Becas de la Sección de Intereses de los Estados Unidos de América, y que estaba dirigido a becas en universidades norteamericanas para formar líderes. Esos cursos, a través del USAID y a través de la CIA, iban a formar a jóvenes estudiantes cubanos de las carreras de humanidades inicialmente durante un año en los Estados Unidos como líderes. Le iban a pagar todo, hasta los gastos consulares, los gastos de viaje, la estancia en los Estados Unidos, pero con la condición de que una vez que concluyeran la formación tenían que regresar a Cuba. Ellos se percatan de que era muy complejo eso, porque existía la dificultad de que el estudiante tenía que ir a la sección de interés a solicitar visa, y eso de por sí ya era una complejidad para ese trabajo, y lo extienden a todos los países del mundo. Empiezan a trabajar desde varias universidades en el mundo entero, sobre todo universidades europeas, buscando sobre todo ciudades que fueran atractivas para un estudiante cubano y para cualquier estudiante de cualquier lugar del mundo. Y buscaban ciudades culturalmente importantes, de manera que cuando ese estudiante le llegara la propuesta del plan de beca fuera imposible de rechazar. Además, pagándole todo, completamente todo. La única condición era que regresaran a Cuba una vez concluido ese curso de liderazgo. El plan Génesis, el proyecto Génesis, incluía la selección de profesores dentro de la universidad que estuvieran frustrados, que estuvieran disgustados con la institución, gente que considerara que su obra científica no era debidamente reconocida por la universidad, gente que sintiera además, gente con un gran ego, que se considerara que no estaban siendo reconocidos, que no estaba siendo debidamente premiado su trabajo. Y una vez identificado ese profesor, el agente de la CIA, que trabajaba en la universidad, en este caso yo, que era profesor de su universidad, debía facilitarle a través de organizaciones no gubernamentales, supuestamente amigas de Cuba, y a través de universidades que estaban vinculadas a este proyecto Génesis, esa gente iba a salir a participar en eventos internacionales. Una vez que estuvieran allá afuera, le iban a publicar su obra científica, le iban a promover su trabajo, le iban a convertir en una gran figura de su especialidad. Recomendaban que fuera principalmente gente mediocre. O sea, ellos querían que yo escogiera gente que fuera mediocre, porque ellos consideraban que una persona mediocre le iba a estar más agradecido a sus patrocinadores. El proyecto Génesis trabajaba hacia la extensión universitaria, y el trabajo de extensión universitaria en la universidad, en periodo que una época en que estábamos en pleno periodo especial, donde había una serie de carencias lógicas en Cuba, después de la desaparición de nuestro principal mercado y nuestro principal fuente de intercambio económico, que eran los países socialistas. Y en medio de esa situación de crisis, este profesor de la universidad, supuestamente revolucionario, que debía aparentar a los ojos de todo el mundo que era un revolucionario, este profesor de la universidad, que además tenía prestigio entre sus alumnos y demás, iba a facilitarle a la universidad, cuando se iba a organizar los juegos deportivos, a través de organizaciones no gubernamentales supuestamente amigas de Cuba, le iba a llegar a través de este profesor de la universidad todos los recursos materiales necesarios para llevar a cabo el evento deportivo, los eventos deportivos y todo el trabajo deportivo de la universidad. Y en el trabajo de artistas aficionados, pues todos los recursos necesarios para grupos musicales, para grupos de danza, equipos de audio, todo lo que teníamos y que necesitábamos para que se hiciera este trabajo a la perfección. Calculaba que este profesor, agente de la CIA, dentro de una universidad que simulaba ser un revolucionario, después de todo este apoyo, después de ir además de ser la persona que consigue becas para los estudiantes, que consigue eventos internacionales para los académicos, que facilita los vínculos de la universidad con organizaciones no gubernamentales,
y como otras universidades del mundo, y que hace entrar recursos a la universidad, se va a convertir en un líder importante de la universidad, en una persona además imprescindible para la universidad. Y eso me iba a poner, por supuesto, en la mira del Ministerio de Educación, y calculaban ya una futura promoción a cargos más elevados dentro del gobierno cubano. El proyecto Génesis, una vez que esa gente que se estaba formando en el exterior regresara a Cuba, comenzara a mirar a sus estudiantes, comenzara a regresar a sus profesores, iba a empezar a crear redes dentro de la universidad. Esos jóvenes que se graduaban en los cursos de liderazgo debían no fundar organizaciones nuevas, sino intentar asumir el liderazgo de la Unión de Jóvenes Comunistas y asumir el liderazgo de la Federación Estudiantil Universitaria. Debían asumir además niveles de dirección en cuanto a organización juvenil apareciera en la universidad. Estamos hablando de grupos alternativos que surgieran en diferentes niveles de la universidad, tratando de asumir el liderazgo de esos grupos. O sea, no crear grupos nuevos, sino hacerse del liderazgo de la juventud. Gente formada por los americanos. Estos profesores y todo este grupo iban a empezar a crear, como les decía, redes de pensamiento con una estructura celular clandestina, secreta, dentro de la universidad, que debía estar lista para el día después. El proyecto Génesis debe estar engrasado, debía tener ya matrices en todas partes, en todas las universidades del país, debía tener controladas las principales organizaciones juveniles, debía además de eso tener controladas los principales grupos alternativos del país, y debía además haberse metido en organizaciones religiosas y organizaciones de todo tipo a lo largo de la sociedad civil cubana, a través de los líderes que se iban a formar en ese lugar. Una vez que desaparecieran las figuras históricas de la revolución, que era el plan, Génesis debía salir a la luz pública, debía hacer un comunicado, debía pronunciarse y salir a anunciarse como la Fundación Génesis para la Libertad, un tanque de pensamiento nacido en una universidad cubana, integrada por estudiantes cubanos y por profesores cubanos, que presentaron una alternativa a la continuidad histórica de la revolución. Una alternativa no vinculada a la contrarrevolución tradicional. Una alternativa con un discurso muy lejano del discurso de la derecha, aunque tenía un pensamiento profundo de derecha, debía articular un pensamiento público muy similar al de la izquierda. Se debía hablar de socialismo, se debía hablar de progreso, se debía hablar de continuidad del socialismo, pero un socialismo con economía de mercado, un socialismo con medidas neoliberales, un socialismo que iba a privatizar la educación, un socialismo que iba a privatizar la salud pública, un socialismo que iba a privatizarlo todo. O sea, que el socialismo no lo tenía la palabra única y exclusivamente. Bueno, el discurso para hacerse atractivo al pueblo cubano, para que la gente creyera en lo que promovía. Además, ven ustedes, nacido en una universidad donde iban a estar dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas diciendo eso mismo que estoy diciendo ahora yo. Era un plan realmente macabro. Realmente era un plan macabro. Estuvieron a punto de ejecutarlo. Estuvieron a punto de ejecutarlo. En el año 2006 se anuncia por la televisión cubana la enfermedad de nuestro comandante en jefe Fidel. Y se anuncia además los cambios que van a ocurrir en la dirección del país a partir de ese anuncio. Y la CIA y el gobierno de Estados Unidos ven el momento llegado para activar el Génesis. El Génesis no estaba todavía fortalecido como ellos querían, estaban calculando 10, 15 años, y eso le estaba ocurriendo a pocos años del trabajo de la famosa fundación. Y organizan un plan para hacer cumplir la realidad del proyecto que se estaba preparando. Y utilizan a un contrarrevolucionario, a un mercenario. Yo siempre digo que le digo mercenario a ese señor, no porque es el nombre que tiene, lo digo también para que se ofenda. Es un mercenario. Los mercenarios, por supuesto, no arriesgan la vida, porque ahora vemos después lo que pasa con él. Y este señor le dice a Drew Blackett era un funcionario de la sección de intereses de Estados Unidos de América, que era en ese momento el jefe de la estación CIA en la oficina de intereses, en una fachada de prensa y cultura de diplomático. Y Drew Blackett, que es el jefe de este proyecto que se estaba desarrollando en el año 2006, planea con este contrarrevolucionario llamado Darcy Ferrer, según él, un levantamiento popular en Centro Habana. Darcy Ferrer le dice a los norteamericanos que él está dispuesto a inmolarse por la democracia en Cuba. Y que él va a salir en Centro Habana y se va a lanzar a la calle y va a levantar a la gente. Drew me manda a buscar, hacemos contacto, Drew y yo, y Drew me plantea la tesis de lo que va a suceder.
creado la imagen internacional de que en Cuba había una inestabilidad tremenda, de que se estaba asesinando gente en la calle, de que el gobierno cubano no tenía control del gobierno, de la situación del país, de que Raúl era incapaz de gobernar. Una vez que se creara esa opinión, yo debía aparecer ante la prensa internacional y solicitar a nombre del pueblo de Cuba la ocupación militar del país. Le pregunto que por qué. Y me dice, bueno, porque tú eres un profesor universitario, nadie te conoce por contrarrevolucionario, eres un escritor, y lo que tú vas a decir ahí va a ser perfectamente creíble. Tú tienes que pedirle a mi gobierno que envíe a las tropas a restablecer el orden en Cuba, de garantizar la vida de los civiles, de garantizar todas esas cosas que dicen siempre por ahí. Miren, unos pocos años después, en el 2011, estaba sentado yo frente a la televisión cuando comienzan los acontecimientos en Libia, 2010 por ahí, casi 2011. Y sale un académico libio que lo presenta en la televisión como un profesor universitario, escritor, y el hombre sale diciendo exactamente lo mismo que tenía que decir yo en La Habana en el año 2006. Lo único que en vez de decir Ejército de los Estados Unidos, el título que dice OTAN. Fue lo único que cambió en ese llamamiento de ese académico y profesor. Felizmente en el caso de Cuba, ahora la televisión libanesa hizo un programa muy bueno que lo están siguiendo, que se llama Cuba, la primavera que no sucedió, que narra los acontecimientos del 2006 en los que yo participé. Yo, por supuesto, como cara visible. Me tocó dar la cara en ese hecho, que participamos los cubanos en la derrota de esa situación. ¿Qué va a suceder ese día? Bueno, ya le dije a ustedes que era un mercenario de ese Ferrer. Y los mercenarios no se arriesgan la vida porque si no, ¿cómo disfrutan? Además, se había podido matar con la Santa Habana, no tenía duda de eso. Y el hombre sabe, fíjense ustedes qué clase de violación de las normas internacionales. A este señor lo refugia Drew Lackey en su residencia en Miramar, en su condición de diplomático norteamericano. Lo lleva a él y a su familia para su casa y lo refugia a él. Lo lleva para su casa y lo refugia y le promete darle asilo político, porque estaban previendo que los días después de Miramar La Habana iba a ser bombardeada. Y como La Habana iba a ser bombardeada, pues este señor, este cubano mercenario, le pide que lo refugie en su casa para que no le alcancen las bombas que se iban a lanzar sobre la ciudad. Pero este señor, además las octavillas se le imprimieron en la sección de intereses de Estados Unidos, sale a cumplir la misión el día 13 de agosto por la mañana, bien temprano, era de madrugada todavía, porque no iba a salir el sol completamente. Debe dirigirse a Centro Habana, el hombre coge por toda la Quinta Avenida, se camina por toda la Quinta Avenida. Se me olvida que esa palabra que bueno, en toda América Latina no significa lo mismo. El hombre camina por toda la avenida, por toda Quinta Avenida, sí, por toda Quinta Avenida. No atraviesa el túnel, tiene que cruzar el túnel de Quinta Avenida, dirigirse al malecón de La Habana y seguir hacia el Centro Habana. El hombre no llega hasta ahí, se queda en una zona ahí despejada, en una zona donde no hay un arma, por todo aquello. Nada más que estaba él y un kiosco de venta de periódicos, con dos viejitos que siempre están ahí esperando que aparezca el periódico popular. Y entonces este señor se para frente a un farolcito, estaba amaneciendo, saca una octavilla, la leva, la guarda de nuevo y regresa a la casa del americano. Llega a casa de Drew y le dice que no había podido pasar el túnel de línea porque había un mar de pueblo esperando. Claro, él tenía conocimiento porque había empezado la prensa a decir, o sea, antes de que ese hombre llegara ahí a la zona esa como donde él tenía que llegar, ya estaba la televisión diciendo que en Cuba había un levantamiento popular. Y el canal 41 en Miami y varios canales de televisión de la Florida estaban anunciando que en Cuba había un grupo de gente que se había levantado contra el gobierno. Y que este señor Darcy Ferrer estaba levantando y que el pueblo lo estaba siguiendo en la zona de Centro Habana. El hombre ni siquiera había cruzado el túnel y ya estaban armando la campaña mediática. Y esto me desaparece en casa de uno y le dice que había un mar de pueblo ahí. No había nadie. Como le decía, lo único que había un kiosco periódico y dos viejitos. Le quitó la gloria a este oficial de la CIA.
que lo botó de la casa hasta una patada le dio durísimo, porque el hombre aquel se había cobardado y le había quitado la gran posibilidad de pasar a la historia de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba como el hombre que había derrotado a la revolución cubana. Por lo tanto, no tuve que cumplir esa misión, no tuve que hacerlo. Hoy me preguntaba ahora mismo casi en el IFI, la universidad donde estuve ahora, la escuela de diseño, un estudiante primero me preguntaba qué es lo que hubiera pasado. Me dice, bueno, ¿y qué hubiera sucedido si supuestamente el mercenario cumple su misión y se crea una situación de caos en La Habana y te ves tú de buena primera parado frente a las cámaras de la televisión del mundo entero y tienes que cumplir la orden que te está dando tu jefe de la CIA? Pero chicos, eso no se pregunta. Yo creo que todos los cubanos sabemos lo que habría que decir en ese momento. En ese momento hay que decir esa consigna que nos enseñó nuestro comandante jefe. De lo que iba a decir era patria o muerte. Y después que se acabara aquello, que pasara lo que pasara después. Pero jamás en la vida iba a pedir yo la intervención del ejército de Estados Unidos en Cuba. Eso jamás iba a decir. Porque además, como dice Fidel, no somos nosotros dos, ni 6, ni 7. Como dice Fidel en el discurso de las razones de Cuba, pone al final, que me emociona siempre muchísimo. Somos miles, cientos de miles, millones de cubanos que estamos dispuestos a morir defendiendo la revolución. Que no se equivoquen. Muchas gracias. Decía que es muy emotivo porque con la frase que terminaba, nos da una idea de cuáles son los mecanismos que utilizan, cuál es la forma en la que logran o intentan, en este sentido, a partir de una operación encubierta, solapar las inflexiones que están muy claras y que incluso ahorita, en el momento antes que ya se describían, cuando se hablaba de las raíces históricas, decía la profe Julio, decía Jorgito, otros compañeros que intervinieron, hablaron también de cómo desde la teoría de la fruta madura hasta nuestros días siempre han querido apoderarse de Cuba, ¿no? Y bueno, yo les cedo la palabra a ustedes porque yo comentaba lo del recorrido de ambos por la universidad. Hoy hemos vivenciado la apretada síntesis en qué consistió básicamente la misión que ustedes, siendo muy jóvenes, cumplieron hasta que el país decidió exponer los casos, exponer la verdad, decirla al mundo, y muchísimos otros ejemplos que hoy no están aquí, pero pudieran haber sido de alguna manera igualmente compartidos. Pero hay una nueva modalidad que ya desde esta propia experiencia que ustedes vivieron se ha venido trabajando por el gobierno de los Estados Unidos y cómo a través de las nuevas tecnologías de la información, que son muy necesarias, que son muy útiles, que además le aportan al desarrollo del mundo, no solo novedad, sino propiamente ese desarrollo y la expresión más amplia, pero que de cualquier modo siguen tratando de inocular, siguen tratando de alguna manera de introducir a partir de proyectos, a partir de tecnología, a partir de otro grupo de elementos que pudieran de alguna manera también compartirse esas matrices de pensamiento y sobre todo cómo conectar a aquellos que pudieran de alguna manera prestarse al juego. Nosotros no somos un país perfecto y en un combate de esta naturaleza siempre hay bajas. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que estar en la preparación, en la formación, en la cultura de nuestro pueblo, insistiendo una y otra vez en la búsqueda de todos esos argumentos. Yo les cedo a ustedes la palabra por si quieren, a partir de las experiencias de Capote, a partir de las experiencias de Francano, o de la gente Daniel y de la gente Robin, conocer un poquito más de estas dos vivencias, de estas dos experiencias, o sobre todo de los modelos que hoy se emplean contra Cuba. Bueno, mi nombre es Ayán Valderas, trabajo en la Universidad de Ciencias Médicas de Villarreal, pero bueno, soy instructor de arte. Yo quisiera preguntar desde el punto de vista humano, de la familia, ¿qué tan difícil fueron los momentos en que ustedes tuvieron que buscar una solución, una salida para, por ejemplo, explicarle a los padres que estaban teniendo en ese momento si tenían que, si lo sabían, no sé, explicarle, por ejemplo, las llegadas tarde a la esposa, cómo explicarle a los hijos
estos momentos que hay veces que para un niño no decir las cosas y ahora los ven a ustedes como un ejemplo. Que también quería, esa es la pregunta, también quería reflexionar que ustedes para nosotros pues son un ejemplo, sobre todo para los instructores de arte, que tenemos que defender a capa y espada la cultura de nuestra nación. ¿Por qué razón? Porque por la cultura pues puede quedar una brecha abierta al enemigo y nos puede tocar de cerca. Así que considero que son un ejemplo para todos los instructores de arte. Y bueno, también, y como el colega de la universidad, lo estaremos por ahí en Santa Clara, decir que un grupo muy reducido de jóvenes instructores de arte tuvimos la oportunidad de compartir con el promotor cultural, que nos toca de cerca porque somos colegas del sector, pero esos instructores de arte de Santa Clara se quedaron con deseos de seguir compartiendo, porque fue un grupo muy reducido, una nota que le dieron en Santa Clara, en el Teatro La Caridad, y en aquel momento la directora provincial de cultura fue quien recibió el entrevistador. Así que yo considero que sería bueno compartir con todos los instructores de arte de la provincia de Villarreal, porque es una experiencia muy buena para nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Rita María Pérez Gómez, soy de Cárdenas, de Matanzas, Cárdenas, estudio en la Escuela Esteban Hernández, y quisiera preguntarle qué ustedes sienten al estar en otro país, lejos de sus familiares, junto con las organizaciones terroristas, y cómo se sienten. Y quería también decirles que los cubanos aquí seguimos luchando y lucharemos por el futuro de la revolución. Yo recuerdo ese encuentro en tu provincia, estaba inolvidable. Llegamos aquel día, estaba lloviendo y estábamos al aire libre, había más de 2.000 y pico de muchachos, estudiantes de secundaria, instructores de arte, tremendo, una masa tremenda de muchachos, y empieza a llover y de buena manera se me ocurre decirle a aquellos muchachos, vamos a ponernos bajo techo. Y el director me miró como diciendo, ¿te volviste loco? ¿Cómo tú mueves esa tropa bajo techo? Y aquel ejército de muchachos corrió y buscó refugio bajo el techo de la escuela. Ahí fue el día que conocimos a Rodrigo. Y pasamos una tarde inolvidable. Aquello tuvo que decirle a los muchachos aquellos, ellos tienen que irse. Tienen que irse, porque no nos dejaban. Aquel día lloramos, reímos. Yo nunca olvidaré ese encuentro de aquel día. Creo que fue uno más impresionante y más emocionante. Aquí está mi gente de Cienfuegos, saludos. Discúlpenme una dosis de Madrid. Es una pregunta bien interesante. Me preguntaban cómo trabajan ahora, cómo están trabajando. Bueno, en sí es un proyecto que nosotros lo destruimos, pero la esencia sigue siendo la misma, solo ha cambiado. La estrategia de la CIA contra Cuba apuesta en primer lugar a las mujeres, en primer lugar a la gente más joven, apuesta a una guerra que es bien difícil, porque es una guerra que transcurre en la mente de la gente, que se desarrolla en el terreno de la sociología, de los valores, que tiene que ver con los estilos de vida, que tiene que ver con la manera en que vemos el mundo. Y esa es una guerra que nos hace por todas partes y que es muy difícil porque nosotros vivimos en un mundo capitalista. Pero nosotros estamos presentando, construyendo un proyecto socialista en medio de un mundo capitalista. Nosotros no vivimos en Marte. Y nuestra cultura es capitalista. Nosotros estamos construyendo una cultura socialista. Y entonces, bueno, todavía la mayoría de la gente nuestra piensa como un gran símbolo de distinción social ponerse una camisa larga y demás. Y eso es cultura capitalista. Y así muchísimas cosas. Les puse un ejemplo bien sencillo. Y el enemigo ha puesto hoy en día esa guerra cultural por todos los medios, por todas las vías. Apuesta a un nuevo tipo de organización contrarrevolucionaria. No es la tradicional. Existen los grupos tradicionales que todos conocemos, como las damas de blanco. Si alguien tiene alguna duda de qué cosa eran las damas de blanco, yo creo que Berta Soler se ha encargado de demostrar que teníamos la razón todo el tiempo. Si alguien tiene alguna duda por ahí con las damas de blanco, eran un grupo de mujeres pobrecitas que estaban
lucharon por la libertad de sus familiares. Yo creo que Berta Soler se encargó de demostrar que teníamos la razón todo el tiempo en lo que estábamos denunciando y cuál era la verdadera entraña de esa gente. Porque pararse ahí en el gobierno de Estados Unidos, pedirle al gobierno de Estados Unidos que estrangule al pueblo, que arrecie el bloqueo para asfixiar al pueblo, que aquí sea capaz de pedir una cosa como esa, creo que la desenmascara en toda su dimensión. Además está acusada de ladrona, porque le estaba robando el dinero a su misma gente. Ahora pasó una cosa comiquísima, porque las entrevistan y hace un mes que no trabajan porque no la han pagado. Pero usted no hace nada, hace un mes que no hace nada, ¿qué pasó? Que no salen a la calle y dicen, no, el problema es que Berta Soler está de gira y no nos ha llegado el dinero. Lo dijeron ella, no lo estoy diciendo yo estoy repitiendo lo dijeron. Además de ese tipo de organización contrarrevolucionaria, como las Damas de Blanco y toda esta gente, los tradicionales de extrema derecha, desenmascarados, anexionistas, ellos están apostando por un nuevo tipo de grupo, como le decía los de gente con un discurso aparentemente socialista, gente con un discurso aparentemente cercano a la revolución, gente que te habla de cambio, gente de extrema izquierda. Hay un grupo que salió hace 2 años aproximadamente, que puso un cartel que decía abajo los capitalismos y acusaba a la revolución cubana de ser capitalista. Yo estaba luchando contra el capitalismo, incluido la revolución cubana. Y son grupos financiados por el gobierno norteamericano. O sea, cuando tú sigues la ruta del dinero, sigue siendo la misma ruta del dinero, sigue siendo lo mismo. Lo que han cambiado de estrategia. Están buscando un lenguaje de izquierda que sea mucho más potable para la gente, que pueda confundir a la gente, que pueda engañar a la gente. Hay una página por ahí que dirige el Estado de Sal y los señores esos abaratados, yo los conocí. Yo lo recuerdo perfectamente bien, son contrarrevolucionarios reciclados. Los tipos de Habana Time eran gente de derecha. Yo los vi muchas veces en la embajada, la sección de intereses de Estados Unidos. Los vi muchas veces reunidos con el jefe de la sección de intereses. En un momento que estaba en franca caída, pidiendo dinero, pidiendo proyectos, pidiendo apoyo a los norteamericanos. Ahora lo reciclaron y ahora dicen que son socialistas. Y que están luchando por cambios en Cuba y demás, con una mira socialista, que anda puesta por Cuba y una serie de contrarrevolucionarios más. Están apostando, porque aquí eso sí trato de dejarlo siempre con claridad para todos los jóvenes cubanos y para todos los cubanos en general, no olvidarnos nunca que en Cuba no se persigue hacer una transición de ningún tipo al capitalismo. Los planes contra Cuba no son los planes de Europa del Este. En Cuba no se está buscando un grupo de traidores que al final traicionen a la clase obrera, traicionen al pueblo y se conviertan en oligarcas capitalistas, como hicieron en la Unión Soviética y como hicieron en Polonia y en el resto del campo socialista. Eso no es lo que se busca en Cuba. No podemos engañarnos, lo que están buscando en Cuba es fabricar el pretexto necesario para ocupar militarmente el país. Esos son los planes contra Cuba, porque no tienen otra manera de hacer cumplir las leyes, las leyes norteamericanas, porque la ley Hart-Burton es una ley norteamericana. ¿Y cómo tú le devuelves las propiedades a las compañías norteamericanas? ¿Cómo tú le devuelves las propiedades a la oligarquía cubana que se fue en el 59 y el 60? Las 5.000 familias que eran dueños de Cuba y que siguen soñando venir tras los tanques y los aviones norteamericanos. ¿Cómo tú devuelves eso si tú no tomas el país? ¿Cómo tú le dices a los campesinos cubanos que le entreguen la tierra a las transnacionales? ¿Cómo tú le dices a los dueños de la vivienda en Cuba, que es un país donde la mayor parte de sus ciudadanos son dueños de su vivienda? Yo le estaba contando a un amigo mío norteamericano por otro día por internet cuánto me había costado mi apartamento. Y el hombre no me quería creer lo que había pagado yo por mi apartamento. ¿Cómo tú devuelves mañana? ¿Cómo tú le dices a la gente que entregue su casa? Porque además, según dice la ley norteamericana, porque la ley de Hart-Burton es una ley norteamericana que lo exige además, ¿cómo tú le devuelves la casa? Porque además pertenece a los dueños hasta lo que se construyó arriba de eso. ¿Cómo tú destruyes el avance científico de la revolución? Porque según dicen ellos, en Cuba se ha desarrollado la biotecnología y se ha
científicos cubanos, porque es un absurdo que un país como Cuba pretenda desarrollar la tecnología de esa manera. Y está escrito, busquen las leyes americanas, porque está ahí en la respuesta. Y está en el plan Bush contra Cuba. ¿Cómo tú eliminas la seguridad social, como dice que van a hacer, privatizarla, eliminarla? Dice que van a los viejitos, a los padres, a los abuelos nuestros, le van a conseguir trabajo en la construcción para que puedan sobrevivir, porque ellos no saben de dónde van a sacar, así lo dice, está escrito. No saben dónde van, cómo se va a pagar una seguridad social en Cuba, que es un país pobre y subdesarrollado. Pero ¿cómo pueden hacer eso si no es por la fuerza? Yo conocí los planes, lo vi, y estaban pensando ocupar militarmente Cuba durante 3 años, una vez que pasara eso que iba a hacer yo. Y están hablando de que al cabo de los 3 años van a nombrar a dedo al gobierno provisional que va a gobernar este país. Y están hablando de que una comisión en Washington va a redactar en inglés, una comisión integrada por políticos norteamericanos, va a redactar la constitución de Cuba. Y están hablando de que un grupo de asesores económicos van a transformar la economía cubana. ¿Ustedes saben quiénes integran eso? Ese grupo de asesores económicos, bueno, no ni siquiera hay un cubano americano. Todos los asesores económicos de esa famosa comisión para reestructurar la economía cubana son dueños de transnacionales norteamericanos y son banqueros norteamericanos. ¿Qué va a pasar con Cuba? ¿Qué pasaría con este país ocupado militarmente, con la resistencia quebrada, como sueñan ellos, y haciendo con las leyes y reformando la economía? ¿Qué pasaría? Por eso están buscando el pretexto, porque eso únicamente lo pueden hacer arrasando el país, derribando la resistencia. ¿Saben lo que es el término combatiente enemigo? ¿Saben lo que es eso? Es el término que inventaron para tener preso en Guantánamo a toda esa gente que le ha dado la gana de meter preso en Guantánamo, sin ley, sin abogado, injustamente, sujetos a la nada, porque son considerados combatientes enemigos. Bueno, ustedes saben a qué categoría bajaron recientemente, a la categoría en Cuba de combatiente enemigo, hasta el nivel de los miembros de los comités de defensa de la revolución. O sea que yo consideraría combatiente enemigo en Cuba a todo el pueblo de Cuba, porque aquí todo el mundo, la inmensa mayoría del pueblo, pertenece a los comités de defensa. Esos son los planes contra Cuba. Pero les hace falta un pretexto, les hace falta una justificación para agredir el país. Y para buscar esa justificación están creando todos estos grupos. Para buscar una justificación están usando las nuevas tecnologías y están entrando celulares al país masivamente. No para que los cubanos nos comuniquemos, para nada. Están creando redes de conexión a internet, wifi, pero no para que nosotros tengamos acceso a internet, porque si quisiera que tuviéramos acceso a internet, permitirían al gobierno cubano, permitirían a las empresas cubanas hacer negocio con las empresas norteamericanas que brindan servicios de internet, y no nos lo dejan hacer. Pero quieren entonces introducir en Cuba el acceso a internet ilegal, introducir celulares, crear redes inalámbricas de conexión interesada. ¿Para qué? Para utilizar entonces las nuevas tecnologías para movilizar a la gente. Están usando sitios como Zunzuneo. A lo mejor algunos de ustedes lo han visto por ahí, que ahora Zunzuneo manda mensajes de texto al celular y habla de deporte y de cultura, no dice nada contra la revolución. Pero está creando el hábito de que la gente vaya al sitio ese que se genera en Miami,